Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a este primer episodio de esta nueva temporada del podcast de Iglesia DC. Este año estamos con un sistema de episodios diferente. Estamos generando conversaciones y queriendo tener espacios para poder hablar, para poder conversar, para poder compartir varios temas que están pasando en la iglesia o temas que queremos sumarle a cada uno de los que nos está escuchando. Qué bueno que nos esté viendo y escuchando, porque ya nos pueden estar viendo en Spotify o también en YouTube. Si nos está viendo, coméntenos ahí desde qué plataforma nos está viendo, o nos puede solo escuchar desde Spotify, Apple Podcast. Y nada, la idea es poder estar un tiempo, compartir un tiempo con ustedes, poder sumarles. Queremos animarles, queremos inspirarlos, queremos bendecirlos por medio de las conversaciones, ya sea de Iglesia DC o de alguna otra iglesia, de alguna otra comunidad de fe, de alguna otra congregación. Queremos poder bendecirles. En Iglesia DC tenemos una frase que es que somos una iglesia bendecida para bendecir, y ese es el objetivo de este podcast. Y como primer episodio, esta primera temporada, vamos a tener conversaciones sobre un tema específico, y ese tema es sobre grupos conexión, los grupos conexión que tenemos acá en nuestra casa, en nuestra iglesia. Y para eso, este primer podcast no estoy solo, claramente, porque si no esto sería un monólogo, y no, vamos a tener una conversación. Tengo a dos personas, dos pastores de aquí de la iglesia. Empezamos por las mujeres, ¿está bien? Entonces empezamos con nada más y nada menos que la pastora Casey, mi esposa. Uy. Pastora Casey, qué formalidad. Okay. Bueno, hola, Luis, Mike, y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, contentos, ¿verdad? Este nuevo formato era algo que teníamos ahí en mente hace tiempo y que dicha que ya lo podemos concretar. Esperemos que la gente que nos esté viendo, que nos está escuchando, lo pueda disfrutar, y listos para hablar hoy de Grupos Conexión. Buenísimo. Y también tenemos nada más y nada menos que al pastor Mike, el pastor de Grupos Conexión acá en Iglesia de Grupos Conexión y un montón de cosas más. Pero aquí está. Paz, Mike. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, aquí que estamos ahorita en tarde, pero saludos allá en casa, a la gente que nos está viendo en su casa, su trabajo, donde sea. Y de verdad, un gusto. Gracias por estar aquí en la primicia. ¿Qué nivel? Bueno, vamos a tener una conversación, pero antes, estos episodios quiero arrancarlos siempre con una pregunta, para conocer un poco quiénes son ustedes, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, Mike, Qué nervios, siempre soy yo la que hago las preguntas. Bueno, hoy está desde el otro lado. Mike, ¿cómo le gusta a usted pasar el tiempo libre? Cuéntenos. ¿Durmiendo? No, yo acurrucado. Acurrucado en lo que más se pueda. No, a mí me gusta, la verdad es que paso muy corriendo a veces con trabajo, con cosas en la iglesia. También tenemos la bendición de hacer muchas cosas. Entonces siempre que tengo un poco de tiempo libre, que casi nunca es tratar de pasarlo lo más tranquilo posible, lo cual cuando uno está casado no es posible, porque uno como hombre sabe que no hay nada que incomode más a una esposa que un esposo tranquilo. No, mentira, pero sí. ¿Y David lo deja? No, tampoco. Yo no aguanto más. Sí, no, pero en la medida de lo posible, si puedo estar viendo alguna serie, si puedo dormir, eso es como me gusta. ¿Qué serie está viendo ahorita, Mike? Ahorita estaba viendo una que se llama Lioness, de Paramount. Lioness, sí. Ok. Y sí, no esa es la que no lo he escuchado. Es así como de la CIA y de operaciones militares. Ok, entonces, recomendada. Sí, la recomiendo. Ok, tenemos que verlo. Nosotros tenemos un problema con las series, y es que nos obsesionamos con las series. Es que somos intensitos. Sí, entonces o sea, no. Tratamos de regularnos con las series. De hecho, yo le dije a Luis la última vez, le dije, nunca más una serie, o sea, tal vez una miniserie, estas que son ahora de 6, 8 episodios, porque... Sí. Yo ahora lo que hago es ver películas que son como series, porque duro como 10 días viendo una película. Ajá. Sí, en 20 minutos me duermo, y después al día siguiente otro rato y vuelvo a dormir, pero entonces... Suele pasar ya a cierta edad, uno
Antes uno necesitaba un día para ver un montón de películas, ahora uno necesita un montón de días para ver una película. Kay, ¿cómo le gusta pasar el tiempo libre a Kay? Bueno, yo soy como hogareña también. A mí me gusta como el plan tranquilo en la casa. Me gusta estar en la casa, me gusta descansar. Y si fuera como de salir, me gusta como planes de naturaleza, como ir a ver el atardecer o algo así como relajado. Yo no soy muy de ser loco, entonces sí. Más relajados. sí, más relajado. Más relajados. Kay, si tuviera que prescindir de un sentido, de los 5 sentidos, ¿de cuál se echa? De un sentido. Y vaya pensándolo, Mike, también. De ahí yo preferiría dejar de oler. Dejar de no oler. si no me va a afectar el gusto. Es que no voy a dejar de sentir, ni de ver, ni de escuchar, y no voy a perder el gusto. ¿Sabes qué, huevo? No comer rico. No, yo preferiría dejar de oler. Ok. Mike. No, yo escuchar. ¿En serio? Sí, porque digamos, a mí que me gusta cocinar. Y el gusto, sí, el jamás. gusto y el olfato es algo que para mí, la vista, el tacto, digamos, siento que el escuchar es algo que uno puede reemplazar. ¿De quién estás cansado de escuchar? Sí. Está harto de escuchar a alguien. ¿Hay algo que nos quieres contar? Tengo alguna cita con Kay. No, pero sí, digamos, creo que el escuchar es algo que uno puede reemplazar fácilmente. Ok. O sea, entonces por ahí. Interesante. Muy bien. A mí me gustaría preguntarle a la gente que está ahí, que nos está viendo. Pongan ahí en los comentarios, ahí en YouTube o incluso en Spotify también. ¿Cuál sería ese sentido que ustedes dicen? Sí, yo soy Team K, ¿verdad? De no oler. Sí. O Team Mike de ya dejar de escuchar. A mí con la pandemia me pasó que se me afectó el olfato. El olfato. Y fueron como 2 meses y medio. Y fue horrible. Por eso mismo, porque como yo cocino en la casa. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Hay cosas que empezó a usar queso rancio. Exactamente. Sí. Todo malo. Todo malo. Ni se da cuenta si algo estaba bueno o no. Sí. Qué difícil. Qué duro. Bueno, Ok, bueno, chiquillos, entremos entonces en el tema que vamos a estar desarrollando en estos al menos 3 episodios que vienen. Este es el primero y es sobre el tema de los grupos conexión. Algo tan importante como es poder estar en conexión con la gente, ¿verdad? Decíamos ahora de cómo pasamos el tiempo libre. Y creo que a veces ese tiempo uno de pronto a veces prefiere como pasarlo relajado en la casa, tranquilo, en mi núcleo, ¿verdad? Con mi gente. O por ejemplo, Kate decía, ¿verdad? Tal vez salir y no sé, hacer algo con la naturaleza o lo que sea. Pero creo que al final siempre somos seres relacionales. Uh-huh. Y es importante poder estar en conexión con gente. Entonces, quisiera arrancar, Kay, cuéntenos un poco. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan, por qué es tan necesario y tan importante que podamos estar en grupos, podamos estar en conexión, podamos desarrollar vínculos con la gente? Bueno, yo creo que tenemos que partir desde el inicio, que es nuestro diseño, ¿verdad? O sea, nosotros somos seres relacionales. Dios nos hizo de manera dependiente. Incluso nosotros, bueno, nuestra bebé Lucy tiene 3 meses, acaba de cumplir la semana pasada, y ella es 100% dependiente y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. Si yo la dejo en la cuna sola y no le hago absolutamente nada, bueno, han habido noticias, ¿verdad? Gente que Claro. se va, los deja a los bebés y se mueren porque necesitamos del otro. En nuestro diseño está la necesidad del otro. Si uno lo ve en otras, por ejemplo, en algunos animales, a los minutitos de que nacen ya caminan, ¿verdad? Y rápido algunas especies los echan de la manada, ¿verdad? Yo siempre decía que hay algunos que 30, 40 y no se van de la manada, ¿verdad? Pero no se van. Pero el ser humano es dependiente de otro, siempre va a ser dependiente de otro. Y creo que esa naturaleza de nuestra esencia, así nos diseñó Dios, es algo que es llevado a la iglesia también. O sea, yo necesito de otros. No hay posibilidad de hacer iglesia en solitario. O sea, eso no es compatible, ¿verdad? Por algo la Biblia asemeja a la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Yo digo, si yo voy caminando por algún lado y me golpeo la rodilla, el hombro, inconscientemente no lo tengo que pensar, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrarme y decir, ¡ay, me duele!
sea, siempre las manos yendo a la rodilla, al hombro donde me golpeé. O sea, un miembro consolando a otro que está en dolor, ¿verdad? Porque así funcionamos como iglesia, así deberíamos de funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, más allá de iglesia, que ahorita vamos a hablar de nuestra iglesia y de cómo lo hacemos, creo que los seres humanos necesitamos gente, ¿verdad? Y bueno, yo que trabajo dando terapia y escuchando historias de historias, es el eterno problema de esta época. O sea, la gente está sola, la gente está sola. Y siempre, muchas veces la recomendación es busque algo donde meterse, busque un hobby, busque gente, busque... ¿Por qué? Porque... Y perdón, y de pronto la gente está muy sola, pero de pronto en la era en donde tal vez más conexión hay por la tecnología, ¿verdad? Pero es interesante porque al final, sí, nos podemos acercar con gente que tal vez está en otro lado del mundo. Podemos tener conexión, pero al final también hay una soledad ahí, ¿verdad? Sí. Es interesante. Y es que, y de nuevo, y eso es muy bueno, es que ahí lo recalca que es de la época, no es de una generación. Ajá. No es de la gente de los 20 años para atrás, sino es de esta época en la cual estamos viviendo y en la cual hemos simplificado las relaciones, donde le digo, tengo en Facebook, digamos, yo que soy de la época de Facebook, que tenía... De Hi-Fi. Sí. De hecho, yo tuve Hi-Fi. Yo tuve Hi-Fi también, yo tuve. Ahora más de uno que estoy viendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? MySpace. Y buscaba en Altavista. En Altavista. Ahí sí ya no. Sí, y tuve un correo de Yahoo. Qué bueno. Sí. Así de viejo soy. Pero es el hecho donde yo tenía 2,000 amigos. Ajá. Donde tenía 2,000 amigos. Y es mentira. O sea, no tenía 2,000 amigos. Y me consideraba amigo de alguien que no veo nunca. Y empezamos esa interconexión virtual. Nos ha hecho alejarnos y de verdad, si bien necesitamos ser independientes, porque realmente yo tengo que luchar por lo mío, yo tengo que buscar, yo tengo que desarrollarme, nadie, o sea, no es verdad que puedo desarrollarme solo. O sea, no es verdad que puedo... Necesito a las personas. Qué bueno. Desde el hecho de que necesito de alguien para aprender algo. Exacto. O sea, a menos que uno sea un erudito y sea súper autodidacta y súper inteligente, que agarre todo en el aire, pero es mentira. Y aún así ocupaste de alguien que escribiera el libro, o que escribiera el artículo, o que grabara el video, o lo que sea. Siempre ocupamos gente. Y además, con eso que está diciendo Mike, cómo minimizamos las relaciones le mandé un reel y ya eso nos hace amigos. O sea, son relaciones vacías, ¿verdad? Y estaba leyendo en un libro que decía que acerca de la insatisfacción y del vacío que genera el uso excesivo de redes sociales. Y decía que la única gente, en varias investigaciones que se han hecho, que el uso de redes sociales le genera como cierta gratificación, son personas que usan las redes para realmente conectar y tener conversaciones profundas con gente que está lejos. Sí. Es la única. Conversaciones profundas. Ajá, de ahí en fuera, todos los que usan como ahí para pasar el tiempo y le mando un reel a Mike y otro a Lu y ahí les me gusta. O sea, esas son interacciones que no generan ningún tipo de satisfacción. Entonces es interesante también cómo conectamos con la gente en esta época, ¿verdad? Y cómo hemos desplazado y reemplazado a las personas con cosas o inclusive animales. O sea, yo sé que aquí esto es como un cuidado. Tema peligroso. Ahí el editor pone música. Ah, no, el editor soy yo. Sí. Pone música ahí. A partir de este momento. No, pero es en el hecho de que busco, inclusive matas, o sea, es inanimadas, donde yo les hablo, y sí, está bien, se ha comprobado, hay estudios que digan ya, pero hay gente que no me, la Biblia nos habla que hierro con hierro se aguza. Exacto. Y no es solamente el conflicto, es en la relación, en el aprender, en el conocer. En el consuelo que voy a hacer y recibir de alguien, consejos. Entonces, si yo tengo un animal que yo en un momento lo regaño, pero después le hago y ya me ama, o una mata que yo llego y le digo, tal vez como, ay, qué lindo aquí, pero después llego y le hablo y cómo me siento, pero no me dice, estás haciendo esto mal. Exacto. Esto no es así, hay una mejor manera yo pude pasar por esto e hice esto y salía. Ahí es donde perdemos la importancia de relacionarnos con otros seres humanos. Incluso, bueno, obviamente Luis me ha escuchado hablar de esto las últimas
6, 7, 8 semanas que estoy leyendo ahí un libro. Yo iba a decir años, pero... No. No. El libro. ¿Usted escuchó del estudio que hizo Harvard acerca de la felicidad? Sí. Sí, que es muy interesante, ¿verdad? Bueno, si no han escuchado, bueno, incluso continúa el estudio, tiene más de 80 años, Sí. sostenido en el tiempo, y tomaron a miles de personas desde su adolescencia y las acompañaron, ¿verdad? Hasta su adultez mayor, y ahora están con segundas y terceras generaciones. Y básicamente la pregunta era, ¿qué hace que uno tenga una buena vida? ¿Qué hace que uno en su adultez mayor llegue a decir, todo bien, tuve una buena vida? O incluso, otra de las preguntas importantes era, ¿qué hace que alguien sea feliz? O sea, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque se rescatan cosas bien, bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que mencionan por ahí es que la gente en sus últimos años de vida se arrepiente de no haber pasado más tiempo con la gente que amaba, ¿verdad? Y es interesante porque uno de los directores del estudio decía, nadie se arrepiente de no haber trabajado más. O sea, nadie dice, ay, hubiera trabajado más, sino que la gente dice, yo hubiera pasado más tiempo con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, ¿verdad? Wow. Y en síntesis, porque tendríamos mucho que decir de eso, pero la gran respuesta a la que han llegado es que el secreto de la felicidad o de una buena vida depende de la calidad de las relaciones interpersonales. Incluso hay una parte del estudio que se centra en qué tanto influye cuánto dinero usted tiene en su felicidad. Uh-huh. Y ellos dicen que partiendo de personas que tengan sus necesidades básicas cubiertas, ¿verdad? O sea, a partir de ese nivel, la cantidad de dinero no influye significativamente qué tan feliz es usted, sino que lo que influye es qué tan buena es la calidad de sus relaciones. Sí. Y es muy interesante eso, ¿verdad? Porque, o sea, vota totalmente. Y ojo, es un estudio cero bíblico, cero cristiano, cero nada, sí. ¿Verdad? Para los que dicen, es que ustedes, para toda la Biblia. Bueno, sí, para toda la Biblia porque es nuestro manual, pero para los que quieren otro tipo de datos, claro. La ciencia nos demuestra que relaciones influyen directamente en dónde va a terminar la vida de una persona. Y eso es súper interesante. Y ojo, qué importante, porque al final es la calidad de las relaciones, no la cantidad de relaciones. Totalmente. ¿Verdad? Porque, como decía Mike ahora, ¿verdad? Sí, en High Five, o en Facebook, o en donde sea, en TikTok ahorita, ¿verdad? Yo tengo un montón de gente que me está siguiendo, yo tengo un montón de amigos o de lo que sea, pero no es ni siquiera cantidad, ¿verdad? Sino es la calidad de las relaciones, que al final eso es lo que va a determinar qué tan feliz vaya a ser una persona, ¿verdad? Es esa calidad, es ese, ahora Kate decía algo muy interesante y es qué tanto profundizo yo en la relación o qué tanto profundizo yo en una conversación, ¿verdad? Porque también podemos tener conversaciones superficiales, valga la redundancia, ¿verdad? Que son necesarias también, ¿verdad? A veces, bueno, por ejemplo, Kay y yo podemos conversar desde cosas demasiado absurdas, desde chistes muy malos y tontos, hasta tener conversaciones serias, ¿verdad? En donde tal vez terminamos o tenemos que tomar alguna decisión, o terminamos llorando, terminamos, no sé, conversaciones muy profundas. Pero también tenemos nuestras conversaciones banales, digamos. Sí, X, que son importantes, pero creo que lo que determina es esto, qué tan profundo llego yo en mis relaciones, qué tan profundo llego yo en las conversaciones. Ahora, ¿por qué creen que cuesta tanto esto en la sociedad? ¿Por qué creen que cuesta tanto que la gente profundice en sus relaciones y de pronto es más de apariencia, más de la perfección, ¿verdad? No, yo todo bien. Y por dentro la procesión va, pero bueno, con Judas quemado. Sí, yo creo que es más un asunto de no querer rendir cuentas, de no tener y que me gusta que la gente esté de acuerdo con lo que yo opino. O sea, y cuando alguien no está de acuerdo, ahí es cuando empiezo a alejarme o empiezo a ¿qué le pasa? Y de hecho ese es el asunto con las redes sociales ahora, el algoritmo con el cual trabajan todas estas redes sociales. O sea, no es que todo el mundo piense igual que usted, es que el algoritmo está hecho para mostrarle cosas de la gente que piensa igual que usted. Claro. Entonces, que hace creer que todo el mundo, que todo está igual que yo, pero no.
pero el hecho en el punto en el cual yo puedo buscar relaciones donde yo pueda crecer a través de esas relaciones es el beneficio, pero realmente ahorita, en la época en la que vivimos, esa idea de yo valgo por mí mismo, que yo lo logro todo, que yo soy súper poderoso y que yo puedo y que yo aquí creo yo que es parte de lo que hace que las personas no profundicen por el hecho de que no querer rendir cuentas, abrirse a cómo se sienten y ser vulnerables, el miedo a ser vulnerables y que la gente sepa que no puedo, no sé. Creo que también otra razón añadido a eso, que creo que es súper cierta, es que hay gente que tiene tantas heridas de su pasado, de relaciones anteriores, y ojo, estamos hablando de relaciones en general, no relaciones amorosas, pero relaciones interpersonales en general, que tanto daño me han hecho que yo no vuelvo a poner el corazón en ningún lado o no vuelvo a confiar en alguien para contarle algo porque tal vez confío en una amiga o un amigo y me traicionaron, lo que sea, ¿verdad? Entonces creo que a veces tenemos una generación muy cargada de heridas que no son sanadas, ¿verdad? Y también yo escucho mucho, es que es algo muy interesante ante la alternativa que tenemos como iglesia, porque yo escucho mucho en consulta que la gente dice, pero ¿dónde? ¿Qué hice? ¿Dónde consigo algo? ¿Verdad? O sea, ¿dónde conozco gente? Es la gran pregunta, ¿dónde conozco gente? Porque hay gente que no tiene amigos, que no tienen... perdón que siga con el tema del libro, pero dale. Una de las preguntas que hacen es, le preguntan a la gente, si usted se despierta a las 3, o si usted está a las 3 de la mañana con una emergencia, ¿tiene a quién llamar? Tiene a quien llamar, o sea, alguien que usted sabe que le va a ayudar ante cualquier emergencia. Y parte de los indicadores es que la gente que tiene una mejor vida es la que sí tiene a quien llamar, ¿verdad? Pero ¿por qué traigo esta colación? Porque hay gente que no tiene a nadie. O sea, de verdad hay gente que no tiene a nadie. O sea, que usted los ve funcionales, van al trabajo, incluso pueden ser gente amena, pero ya hablando de necesidades afectivas no hay. Y es muy interesante porque yo escucho gente que dice, pero es que ¿dónde conozco gente? ¿Dónde? Y creo que, bueno, nosotros como iglesia, ante la alternativa, ahorita vamos a hablar de los tipos de grupos, o sea, ¿verdad? O sea, hay una variedad tan amplia que creo que venimos de alguna manera a solucionar o a brindar una solución desde el evangelio, obviamente, de la palabra, de que la gente conozca a Jesús, pero también es una solución a nivel social. Es muy interesante la función que hace la iglesia. Y la Biblia también nos enseña, el que quiera amigo debe mostrarse amigo. O sea, y el punto es de que hay en una sociedad donde está tan herida, en una sociedad donde la gente está tan lastimada, donde está quitada, van a llegar momentos en los cuales uno es el que va a tener que tender el puente. Ajá. Porque si se queda esperando a aquel otro que está igual o peor que yo, esa persona no va a tener tal vez no va a tener ese primer impulso de hacer. Esa iniciativa. Esa iniciativa. Entonces, al final, realmente va a llegar un punto donde yo voy a necesitar, si yo quiero hacer algo, voy a tal vez necesitar ser yo el que impulse a eso, el que busque, el que llegue, el que empiece a hablar, el que sea el motivador o el que inicie ese primer contacto, ¿no? Exacto. Dice Romanos 12:9, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Pero ahí algo muy importante es esto, como inicia este pasaje, ¿verdad? Que dice, hey, no finjan. O sea, amen de verdad, sean genuinos. Y este pasaje habla de relaciones, ¿verdad? De tener esa relación de amistad con alguien, de poder ser genuinos, de amarse mutuamente. Incluso Mike ahora decía algo. Una planta no me va a decir si lo estoy haciendo bien o mal. Un perro siempre me va a mover la cola. En cambio, la gente sí me va a decir, hey, mira, yo creo que te equivocaste con esto. ¿Verdad? Hiciste esto y metiste la pata. Y ahí es donde empezamos a crecer como personas, ¿verdad? Pero necesitamos esa conexión, necesitamos ser genuinos, necesitamos ser intencionales, necesitamos amarnos de verdad, buscar esas relaciones. Y lo vacilón es que hay niveles de relación. Yo no sé no me acuerdo cuántos niveles hay, pero digamos, hay niveles de profundidad. Sí, apenas estoy conociendo a alguien, yo no le voy a contar mi vida. Claro. O sea, es ahí. Y el Paz Dan
a nosotros, a mí siempre me ha hecho gracia el ejemplo de que cuando Jesús le dice a Pedro, apártate Satanás, cuando Pedro le trata así, no vayamos porque te van a matar, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, fue ya al final de cuando hay una relación, había una relación que sostenía eso, porque sí, porque si no lo dicen al inicio se va, sí, claro. Porque Pedro dice, ¿de qué le pasa a este? Claro. Y no, había una profundidad entonces ahí es donde también hay que ser cuidadosos. Sí. O sea, hay muchas personas que son muy lastimadas porque llegan a un lugar, conocen a alguien y se abren y cuentan todo y dicen todo. Y no, o sea, hay que saber tener personas que puedo llamar a las 3 de la mañana, o como hay gente con la cual yo puedo llamar a un café, ir a tomarme un café. Ajá. Son niveles. Ajá. Y los niveles tampoco son malos. De hecho, no es normal tener relaciones profundas con mucha gente. Exacto. O sea, es un grupo incluso pequeño. Si tomamos al mismo Jesús como referencia, ¿sí? ¿Verdad? Que dicen por ahí que Jesús era amigable con todos, pero no era amigo de todos. Ajá. Era amigo de muchos, pero tenía un grupo de 12. De pocos. Y tenía luego sus íntimos y luego tenía al que era súper cercano, ¿verdad? Son círculos de cercanía. El tema es que necesito de todos esos, porque hay gente que solo tiene el círculo más externo. Ajá. Y nunca tuvo un espacio para que le confrontaran o para abrir el corazón, espacios seguros, por supuesto, como dice Mike, pero el mismo Jesús es el ejemplo de eso, de que no con todo el mundo puedo andar. La misma Biblia dice, ¿verdad? Guarda tu corazón. En el momento más vulnerable de Jesús, donde estaba llorando, sudando, aquí que ya se llevó a su grupito a que la acompañara a orar no se llevó a los 12 estaban ahí. Ajá. Pero en su momento más vulnerables, que estaban solamente el grupito. Entonces, o sea, no hay nada de malo. La gente a veces habla de las argollas. Todos, o sea, y lo hablan a veces como un mal término. Sí, el problema de las argollas, sí, es cuando son cerradas, o sea, que yo no permito abrirme a nadie más. Sí. Pero el término es, sí, todos tenemos esa argolla de gente cercana, bueno, deberíamos, no todos, deberíamos tener ese grupo cercano en el cual yo puedo confiar, y son la gente que ahorita lo vamos a ver con los grupos, son esa gente que comparte mis pensamientos, que comparte mis ideas, pero que también tienen puertas abiertas para cuando, si yo me equivoco, decirme, mira, Michael, lo estás haciendo mal. Claro. Y hablamos desde cosas, yo que estoy casado, bueno, ustedes que están casados, que es nuestra esposa, nuestra pareja, pero también está en ese otro grupo cercano de amigos que... Y ahora, habrá gente que nos está viendo, escuchando, que dice, es que yo no tengo a nadie, así como dice Mike. Pero si incluso nosotros nos ponemos a pensar en nuestro círculo cercano, en algún punto no fue cercano. O sea, el punto al que voy es, hay que construir la relación, hay que poner intencionalidad. Hay que salir ¿verdad? Del cuarto solo ahí metido yo, sino decir, bueno, voy a intentarlo, ¿verdad? Y qué interesante empezar a intentarlo con temas, con hobbies, con gente que vamos a tener en común esas cosas, ¿verdad? Claro. Pero hay que intentarlo por algún lado. Y nada más ahí, sorry. Dale. Pues es el objetivo, conversar. Que de nuevo, me van a fallar, pero yo también voy a fallar. Y es que a veces buscamos en la gente perfección, gente que sea incondicional, gente que aquí, gente que allá. Y sí, está bien, bueno, podemos tener nuestros ideales, pero aún nosotros mismos fallamos en los ideales que nosotros mismos ponemos. Por supuesto. Nosotros vamos a fallar a la gente, nosotros no vamos a estar ahí, tal vez. Entonces, hay que, sí, te fallaron, sí, te hirieron, sí, aquí, pero vos también lo hiciste o lo vas a hacer. Exacto. Claro. Y ahí es donde la amistad se fortalece, porque a pesar del error, ahí está esa persona que yo me acuerdo hace poquito, estábamos con un grupo de amigos, estamos vacilando y uno llega que hubo un chico que por una situación, alguien que era su súper amigo, por algo de iglesia, él decidió no invitar a su mejor amigo a su matrimonio. Porque él su mejor amigo se fue de la iglesia y le dijeron, ya él salió de la iglesia, ya salió de la cobertura, aquí que allá. Entonces él dijo, no te voy a invitar a mi matrimonio por eso. ¡Pum! Pasaron los años
él salió de ese mismo grupo, se busca él hacer conexión con su amigo, y su amigo de primera entrada ahí medio quitado, pero volvieron a conectar y volvieron a restaurar mucho de la amistad de ese momento. Y ahí, eso es amistad, donde yo te voy a fallar, donde yo puedo herirte, pero hay esa oportunidad de perdón, que es algo importante. Qué raja, ¿verdad? Qué increíble, porque al final ahí en esas relaciones es donde se empieza a ver incluso carácter, empezamos a ver, a madurar. A madurar como personas, ¿verdad? Donde necesitamos tener esos roces, esas conversaciones. Necesitamos eso. Es algo que... Incluso bíblicamente hablando, ¿verdad? Pues Santiago 5:16 dice: oren, confiesen unos a otros, oren unos para otros para que sean sanados. O sea, creemos que la sanidad viene a partir de relaciones. O sea, no existe sanidad, no existe madurez ni crecimiento en solitario. Exacto. Siempre vamos a necesitar a alguien, siempre vamos a necesitar gente. Y ojo acá, ¿verdad? Si ahí alguien nos está escuchando, creo que aquí han salido diferentes joyas, diferentes perlas, ¿verdad? De muchísimo valor para empezar a aplicar a nuestras vidas. Y por ejemplo, el tema de poder conversar cosas íntimas, de poder conversar cosas profundas con gente específica, ¿verdad? Yo creo que algo que ahora Mike decía, hay círculos de círculos, ¿verdad? Nosotros tenemos un círculo cercano en donde, y yo les he dicho, a veces estamos en la posición de pastores, ¿verdad? Entonces a veces usamos ese sombrero de pastor, pero en ocasiones yo les he dicho, aquí yo estoy, este es mi lugar seguro, es mi lugar donde este soy yo. Y hablo tranquilamente y expongo mis necesidades y expongo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que uno vaya a ser, que tenga doble cara, ¿verdad? Sino que hay que saber en dónde exponerse, ¿verdad? Y bueno, creo que... Perdón, y nada más un punto ahí para justo pasar al tema de lo que hacemos aquí en la iglesia, pero yo creo que donde uno busca encuentra. Sí. Exacto. ¿Verdad? O sea, a veces la gente dice, es que solo me sale gente que aquí, que allá, y uno dice, ¿y dónde está buscando esas relaciones? Donde uno busca encuentra. Ajá, exacto. Y bueno, yo creo que un buen lugar en donde podemos encontrar espacios seguros para poder conversar, para poder abrir el corazón, para poder exponer mi necesidad y de pronto encontrar a alguien que está pasando por lo mismo que lo que yo estoy pasando. Creo que un muy buen lugar es los grupos conexión, ¿verdad? Y entonces, Mike, cuéntenos un poco, ok, ¿cómo? Sí, muy lindo las relaciones, muy lindo todo esto, o sea, eso está, suena maravilloso. Sí, suena pero lindísimo. Pero ok, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo en Iglesia DC? Porque de pronto puede haber gente escuchándonos que sea de otras iglesias, y de pronto lo que podamos decirles cómo nos ha funcionado a nosotros, y cosas que no nos han funcionado, porque también a lo largo hemos pasado por otras que hemos dicho, no, aquí hay que cambiar, aquí hay que ajustar. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Sí. ¿Cómo hacemos grupos conexión acá en Iglesia DC? Y ese es el punto, tal vez. Grupos conexión es la manera, como le llamamos ahorita, a algo que por mucho tiempo se llamó discipulados, gales, grupos de alcance, células. O sea, hemos pasado por eso, gente. Por eso, donde usted está, ahí hemos pasado nosotros también. Entonces, algunas cosas funcionaron bien y se desgastaron con el tiempo. Hubo picos muy buenos y se desgastaron. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita es algo que no nos inventamos nosotros. Nosotros estamos copiando un modelo, porque para eso son los modelos, para ser copiados. Y si en algo lo que hacemos a usted le sirve, cópienos. Adáptelo a su realidad. Si ocupa ayuda, llame a la iglesia, hable con nuestros pastores, con Dan y Gaby, y ellos les van a ayudar, y todos aquí vamos a ayudarles, de verdad. Grupos conexión es lo que nosotros llamamos a esa modalidad en las cuales nos reunimos en este momento. Inclusive
esta nueva modalidad ha sufrido 3 cambios en lo que llevamos de hacerlo. A nivel de semanas, nosotros tenemos grupos que tienen un inicio y tienen un final. ¿Qué quiere decir esto? Que duran un tiempo en específico. Ahorita están durando 6 semanas. Hubo un tiempo que duraron 12 semanas, hubo un tiempo que duraron 8 semanas, y ahorita estamos con 6. El otro año vamos con 1 semana. No, vamos para abajo. O sea, vamos con 6 semanas y hemos visto que ha funcionado. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué dura un tiempo? Porque para que las personas sepan, ok, termino aquí, empiezo aquí y termino aquí. Ajá. Me comprometo este tiempo. Antes, ¿qué pasaba? Teníamos grupos que duraban todo un año. Eran así, eran... No, y ojalá un año, o sea, hasta más. Bueno, o sea, uno estaba en un discipulado, a veces tenía 2, 3, 4 años en el mismo discipulado. Sí. Y eran la misma gente siempre. O sea, y de nuevo, si así lo están haciendo en su iglesia y les está funcionando, sigan. Sigan, ajá. Pero la manera aquí, entonces, y el punto es de que otro de los puntos diferentes es de que los temas, el líder es el que pone el tema del grupo. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero abrir un grupo de estudio bíblico, si yo quiero abrir un grupo para estudiar un libro de la felicidad, de eso, el libro de... Va a abrir un grupo Conexión. Sí. Próxima temporada. Estamos felices. Hagámonos cosquillas. Juntos, no sé, grupos para ir a caminar. Yo he abierto grupos de cocina. Entonces, el líder es el que pone el tema. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros abrimos la posibilidad de que el don, el talento que Dios le ha dado a cada una de nosotros, que es diferente, lo pueda poner en práctica. Porque antes tal vez la excusa es que yo no soy bueno enseñando, predicando, porque la gente tiene la idea de que un grupo hay que llegar a predicar. O sea, no, haz lo que te gusta, comparte lo que ya sabes, comparte lo que ya tienes y permite que otras personas crezcan. Pero esto sí tiene que tener su parte bíblica, su parte de oración. ¿Por qué? Porque si no seríamos como cualquier otro grupito. Exacto. Entonces, esa es la manera como a grandes rasgos en la cual nosotros en la iglesia tenemos 4 temporadas al año. Ajá. 4 temporadas de 6 semanas cada una. ¿Eso qué quiere decir? De que si usted, por ejemplo, va a matricular la U y le choca este cuatrimestre o este semestre, tranquilo, tiene otras oportunidades para meterse en otra temporada. Exacto. Ahora, algo interesante acá es que, vamos a ver, grupos, porque estamos dentro de un marco de iglesia, en donde obviamente compartimos un mensaje, pero lo chiva de esto es que podemos hacer grupos desde mejengas. Exacto. ¿¿Verdad? Nos juntamos todos los mejengueros, todos los que no llegamos a primera división por la rodilla. Por la rodilla, sí. O por el tobillo. Y tenemos ahí una mejenga, un partido. Desde eso hasta cocina, hasta coser, ¿verdad? Hasta, bueno, infinidad. Creo que no hay límite. Pero lo chivo es esto, ¿verdad? Que los grupos conexión, una modalidad es por gustos, ¿verdad? No es eso espiritual, ¿verdad? Que también hay y son importantes y son necesarios, pero también es juntarnos por gustos, ¿verdad? Que creo que algo chiva de este modelo es que se aprovecha de algo que naturalmente ocurre, y es que naturalmente estamos en grupos. O sea, naturalmente la gente, más allá de que esté en una iglesia o no, sí, está el WhatsApp de todo el mundo tiene un chat de algo, ¿verdad? Y los papás de los chiquitos, de no sé qué, el grupo del residencial, el grupo de los compañeros de la escuela o del colegio. O sea, estamos naturalmente en grupos. Entonces, ya de por sí estamos exacto, ahí. Se trata de aprovechar lo que ya usted hace, en lo que ya usted está, para que lleve el mensaje que estamos compartiendo, sí, aprovechando ese interés en común o ese tema en común que usted tiene ya con otra gente, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy interesante porque se aprovecha de una cuestión orgánica y natural, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo funciona esto también? ¿Cómo logramos meter la espiritualidad, Mike, en esto? Ok, y ese es el punto. Sí, porque más de uno brinca por ahí. ¿Cómo? Sí, se ponen solo a jugar. Sí, a jugar FIFA. Solo a comer, sí, a cocinar. Y ponen fondo negro. No, eso son otras cosas. Eso son otras cosas. Pero
el punto es, digamos, por ejemplo, yo soy pastor aquí en la iglesia. Y pueden decir, sí, los mejores grupos son los de estudios bíblicos aquí. Vean, para mí el grupo que más me llena, el grupo que más me gusta de los que yo abro, desde que abrimos esta manera de reunirnos, he tenido grupos todas las temporadas. Entonces he tenido por lo menos como 30 grupos. Sí. Y el que más me llena ha sido el de cocina. Y claro, es el que más le llena. Exactamente. Literalmente. Claramente. Literalmente. Óigame, qué chilazo. Oiga, qué chile. No, sí, pero sí, siempre me lo tiran, siempre me lo tiran. ¿Sí? Es el grupo que más, con el cual me lleno más. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta hacer. Y yo nunca estudié cocina, nunca estudié para chef, nunca estudié nada. Tenemos 3 semestres en la San Marino, ¿verdad? Diría. Sí. Pero, ¿qué pasa? En medio del grupo, en medio de la reunión, y al menos así es como yo lo hago y así es como le decimos a los demás grupos que no son de estudio bíblico, que no son de oración, esos ya orgánicamente van a tener eso. Pero digamos, en el caso mío, cuando algo se está cocinando, algo está en el horno, que son 10 minutos, yo paro, agarro un versículo, lo leo y les digo qué es lo que Dios me habla a partir de ese versículo. Y son 5, 7 minutos. Paramos, oramos y es el momento y no se nos está quemando nada. Nos ponemos a orar. Importante. Sí. O al final, sacamos un momentito para orar. Pero esa es la parte de... Y véanlo. Por ejemplo, en mi grupo, porque es virtual, yo cocino en mi casa, por medio de Zoom nos conectamos y yo estoy ahí haciendo... Lo vacilón es que hay gente, yo sé porque lo veo en las cámaras, hay gente detrás esperando la comida. Qué bueno. Hay gente detrás esperando la comida que terminen. Es algo que nosotros duramos 45 minutos, son recetas de 45 minutos. Y ahí está la gente detrás oyendo también, no solo la receta, sino oyendo el versículo, sí. Y estando en el momento de oración. Y así son los demás grupos. O sea, es el cocinar, el fútbol, el ir a caminar, la bicicleta, lo que sea que usted ponga, es la excusa para hablarle de Dios rápidamente. Ahora, usted no necesita predicar, usted no necesita hacer un estudio bíblico, porque para eso son los grupos de estudio bíblico. Exacto. Su grupo es de afinidad. Qué chiva. Ok, algún testimonio de algún grupo que usted haya abierto y que usted haya visto libertad en la gente. En alguien, sin decir nombres. No, diga nombres. Exponerse. Sí, mejor diga. Yo creo que, bueno, igual en todo este tiempo he tenido la oportunidad de abrir varios grupos. Yo sola, hemos abierto también Juntos para Matrimonios. Me he juntado con otra gente a abrir otros grupos. Y recuerdo hace un tiempo que di uno sobre manejo emocional, pero tomando a Jesús como referencia. Ese grupo se llamaba Manejas tus emociones como Jesús lo hizo. Y... bueno, había un montón de gente en ese grupo, pero esa era cuando estábamos de 12 semanas. Ese grupo fue de 12 semanas. Y me acuerdo que había una persona, bueno, muchos testimonios ahí, pero había una persona particular que me contaba que había sido diagnosticada y había luchado con la depresión por años, pero en soledad, ¿verdad? Nunca había tenido nadie ni con quien hablarlo, ni nadie que le retroalimentara sobre maneje esto así o haga esto así. Y me acuerdo que decía, nunca me había sentido tan bien como ahora que estoy tomando esto como referencia. Y es una persona que después de eso se empezó a involucrar en la iglesia, empezó a servir y no sé, a mí me encanta cuando pasa eso, cuando uno conoce a alguien en un grupo y luego lo ve involucrado y uno dice, ahí realmente está ocurriendo libertad. Wow, me acuerdo también, hace un tiempo di uno que se llamaba Lágrimas de Pureza, que era para... luchas sexuales de mujeres particularmente, que es un tema que casi siempre se dirige a hombres. Ajá. Y yo decidí abrirlo para mujeres y fue increíble ahí también la cantidad de testimonios de gente, de chicas diciendo, yo nunca había hablado esto con nadie, ¿verdad? Y hicimos ahí como un pacto de confidencialidad y dijimos, bueno, lo que hablemos aquí lo vamos a dejar acá. Entonces, ¿verdad? Se permite la apertura de decir, estoy luchando con esto, yo no tenía nadie con quien decirle, tengo años luchando con esta situación o con esta adicción o esta es una tentación para mí. Entonces, realmente ocurre la libertad en los grupos de conexión. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa de lo que Dios dijo. Sí. O sea, cuando dice, confiesen unos a otros, es básicamente hablen. Hable. Y oren
y puedo hablar en medio de la mejenga, en medio del partido de básquet, en medio de que me maquillo, en medio de que estamos pintando un cuadro. Todas las opciones nos permiten cierta cercanía que eventualmente va a traer libertad. Y es que ese es el punto. Como yo abro un grupo con un tema, el grupo no, porque a veces antes lo que nos pasaba, al menos aquí en la iglesia, es que siempre era estudio bíblico y todo el mundo veía la misma enseñanza. Teníamos varios grupos y todo el mundo veía la misma enseñanza. Pero ahorita que estamos nosotros trabajando con temas en específico, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente se conecta y la gente que se conecta es porque comparte esa misma necesidad. Sí. Tiene la misma necesidad, comparte el mismo gusto, lo que sea. Entonces yo me identifico. Si es un grupo como de luchas que estoy teniendo, ya sea de luchas sexuales o no sé, o sea, de cualquiera, o un problema, grupos de matrimonios, sí. O sea, donde se va y la gente comparte mi mismo problema, entonces ahí es donde yo digo, encuentro libertad. ¿En qué? En que yo veo que esa persona pasó por lo mismo, la está pulseando y está saliendo adelante. No estoy solo. Sí, ¿qué está haciendo? Ajá. ¿Qué está haciendo esa persona? Entonces ahí es donde se cumple, donde vemos lo de, digamos, donde la relación, donde el compartir y ver que el trabajo de Dios en esa persona está logrando resultados, y yo puedo decir, ¿y por qué conmigo no? Y es increíble, o sea, es que, vamos a ver, si estamos aquí diciéndoles porque lo vemos, porque es real, porque conocemos historias, también en grupos de afinidad, porque sí, tal vez en grupos temáticos donde compartimos la misma problemática, así, pero yo conozco historias de personas que les cambió la vida porque entraron a un grupo de afinidad y conocieron gente, simplemente eso. Sí. Uy, es que yo no conocía gente, yo no tenía amigos, yo no tenía con quién salir a comer, amigos, y eso ya despertó algo, y entonces ya luego me quiero meter a servir y ya quiero... Y ya su vida cambió. Es que literalmente las vidas cambian, ¿verdad? Entonces yo creo que sea el grupo temático o sea un grupo de afinidad, algo ocurre, algo Dios está operando ahí, porque al fin y al cabo iglesias son relaciones, ¿verdad? Iglesia no es el edificio. Incluso, siempre lo decimos, un servicio general de jóvenes o un dominical no da tiempo de conectar con nadie, o sea, y siempre lo decimos, eso al fin y al cabo termina siendo la expresión pública de lo que pasa en privado en los grupos, pero necesito los grupos para poder conectar con gente, o sea, son necesarios. Exacto. Para ir finalizando, ¿qué le dirían ustedes a alguien que tal vez hoy nos está escuchando, ¿verdad? Que está ahí viendo este podcast o escuchando este podcast y que está quitado de meterse a un grupo, de formar parte de un grupo? Todavía, de hecho, aquí en la iglesia, bueno, si lo está escuchando ahorita en febrero, ¿verdad? Estamos a punto de arrancar la temporada 1. Entonces todavía hay chance de que se puedan meter, ¿verdad? A algún grupo. Pero, ¿qué le dirían ustedes? A alguien que está ahí como, no sé si meterme o no. A nosotros nos pasó, nosotros tuvimos grupos en pandemia. Fue una de las primeras temporadas que tuvimos. Y se vino la pandemia. Arrancando de esta manera y se vino pandemia. Sucedió que habían personas que estaban metidos todos los días en un grupo, porque eran grupos en la noche, grupos virtuales, y todo el mundo se metía. ¿Por qué? Porque necesitaban relacionarse. Estaban vueltos locos en la casa, encerrados, sin nadie tal vez. Que estemos afuera no significa que estemos desarrollándonos relaciones tampoco. O sea, eso fue en pandemia. Ya no estamos en pandemia. Sí. Pero, de nuevo, caemos en lo mismo. Necesitamos relacionarnos. Necesitamos buscar alguien con quien hablar. Usted no está solo, usted no está sola en su lucha. Busque una oportunidad, dése una oportunidad de conocer a otras personas, dése otra oportunidad de entender que no está luchando solo, que no está luchando sola, y de saber de que a través de esa relación Dios trabaja en su vida. O sea, hay muchas opciones, hay muchas diferentes opciones ahorita, y todas las temporadas que hemos abierto ahí, hemos tenido, lo mínimo que hemos tenido son 30 grupos, imagínense, 30 diferentes opciones de grupos en los cuales ahorita, sí, como le decía el padre Luis, o sea, ahorita, si lo ve ahorita tenemos más de 45 opciones en este momento. Entonces, imagínense el montón de opciones por las cuales usted puede hacer nuevos amigos, darse otra oportunidad, y darle, aunque suena raro, darle otra oportunidad a Dios. Exacto. Que trabaje en su vida. Exacto. Okay. Yo le diría que lo intente.
Vamos a ver, y le aconsejaría que se lo haga sencillo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos a alguien que viene llegando y que dice, no, pues es que a mí me da pereza orar, yo no sé, y no se meta al de oración. Sí. O sea, hágaselo sencillo, ¿verdad? Sí, no se mata. Hay demasiadas opciones, entonces, hágaselo sencillo. De hecho, es un consejo cuando uno quiere establecer un nuevo hábito. Hágaselo sencillo. Empiece por lo que le gusta. Entonces, por ejemplo, si usted dice, uy, es que yo soy súper fiebre para mejenguear, métase al de fútbol. Sí. O sea, empiece por algo donde usted sabe que de entrada el tema lo va a enganchar. Empiece ¿verdad? con sus pasiones. No, exacto, sí. No se meta a algo que tal vez le va a parecer tedioso de entrada y tal vez en unos años puede ser que le interese, pero hoy no. Entonces lo primero es eso, inténtelo, hágaselo sencillo y como siempre dice el Paz Dan, y si no le gusta solo dura 6 semanas. Si no le gustó, solo dura 6 semanas. O sea, no está eternamente ligado a un grupo ni se adquiere un compromiso y usted no puede faltar. Y nosotros no somos de esa línea, nosotros no somos de ese corte. Entonces, dese la oportunidad y al rato y se lleva una sorpresa. Buenísimo. Bueno, este fue el primer episodio de esta nueva temporada de podcast en donde vamos a estar conversando. Esperamos que esto haya sumado. Como les dije ahora, en esta conversación salieron demasiadas joyas que usted tiene que ir agarrando ahí en el aire. Y esperamos que le haya sumado a su vida, que le haya sumado a sus relaciones incluso, ¿verdad? A evaluarse incluso. Hey, yo creo que yo necesito entonces ser más intencional. No, yo creo que entonces yo necesito buscar más un grupo, ¿verdad? Conectar con gente, ser más vulnerable, no sé. De pronto y este episodio le ha ayudado o le ha traído luz y claridad a su vida y ese es el objetivo de estos podcasts. Así que, bueno, gracias Kay. Gracias Mike. Gracias Luis. Gracias. Qué chiva, de verdad, poder tener estas conversaciones. Y bueno, vienen otros episodios más en donde incluso vamos a estar escuchando a gente que, bueno, aquí igual los tres hemos formado parte de Grupos Conexión, hemos asistido, hemos tenido grupos, pero vamos a empezar a estar escuchando gente que también ha estado ahí, que lo ha vivido de primera mano. Como decía aquella hora, lo estamos diciendo no porque nos lo contaran, no, es que lo estamos viviendo. Eso es lo que vivimos acá en Iglesia DC, porque Iglesia DC es una iglesia de Grupos Conexión. Así que, nada, nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio de este podcast de Iglesia DC. Chao.